Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Seguimos con el curso de Excel básico. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes para el manejo de nuestra herramienta de Excel y son las funciones. Por medio de las funciones nosotros podemos construir las fórmulas que hacen que Excel sea una de las herramientas más fuertes para el manejo y tratamiento de los datos en cualquier sector productivo. Entonces vamos a comenzar a explicar algunos detalles que son fundamentales a la hora de utilizar las funciones. En primera instancia, quisiera empezar diciéndoles que toda función, toda fórmula que vamos a construir basado en funciones debe empezar en la celda con el signo igual. Excel, cuando el primer carácter que haya dentro de nuestra fórmula o en nuestra celda, más bien, es el carácter igual, interpreta que allí vamos a empezar a escribir una fórmula, ya sea una fórmula sin funciones o una fórmula con funciones. Entonces, ese es el primer aspecto a tener en cuenta. Si en este momento acá escribo 10 más 20, anteponiéndole el igual a la suma, Excel interpreta que es una operación que se va a hacer con base en la operación suma de esos dos números. Si esta misma expresión yo la coloco de la siguiente forma, 10 más 20, el resultado es un texto que Excel no interpreta como un valor numérico o como una operación aritmética. ¿Por qué? Porque no tiene el signo que identifica de que lo que estamos escribiendo allí es una fórmula para que él haga un cálculo. Entonces, esa es la primera observación. Todas las fórmulas que vayamos a utilizar en Excel comienzan en la celda con el operador igual. En segunda instancia, quisiera, en un concepto muy breve, indicar qué es una función. Entonces, podríamos definir una función como un procedimiento que ejecuta algo y pongan mucha atención, devuelve, vuelvo y lo repito, devuelve. Una función en Excel es un procedimiento que ejecuta algo y devuelve un resultado. Eso no se nos puede olvidar y por eso lo enmarco acá bien grande. Una función es un procedimiento que ejecuta algo y devuelve un resultado. ¿A qué nos referimos y por qué hacemos tanto énfasis en aquello? Si nosotros tenemos tres números, 10, 20 y 30, y yo aplico la función suma de estos valores que hay acá, la función suma, ¿qué hace? Ella internamente realiza un procedimiento y ¿qué devuelve la función? Nos devuelve el valor de la suma de esos tres números que le dijimos en este caso que sumara. Si colocamos el mismo ejemplo con otra función que es la función promedio y le indicamos los mismos tres números, la función ejecuta algo y ¿qué nos devuelve? Nos devuelve el promedio de esos tres valores. ¿Sí? Si ejecutamos otra función que es la función contar, todo eso lo vamos a ver de forma detallada, pero quiero que por favor en este momento entendamos el concepto. Si nosotros le indicamos a la función contar que realice el conteo sobre esas tres celdas, ¿qué nos devuelve la función contar? Nos devuelve el conteo de los tres elementos que hay allí seleccionados. Entonces, este concepto es muy importante entenderlo para poder nosotros, en el momento de comenzar a construir fórmulas, entender de qué forma
funcionan en nuestras fórmulas y adquirir un procedimiento lógico para poder implementar cada una de ellas dependiendo su funcionalidad. Entonces, esta parte es demasiado clave que la entendamos, que cada una de las funciones ejecuta algo y nos devuelve un resultado. Ese es el primer tema que quisiera que entendiéramos muy bien para poder seguir adelante. Bueno, lo siguiente que quisiera explicarles es que cada una de las funciones requiere de información para poder resolver o realizar su procedimiento interno y devolvernos un valor. Esa información que reciben las funciones se llaman parámetros. Lo vamos a ver en esta celda. Voy a inicialmente ampliar un poquitico aquí el zoom para que lo veamos muy bien. Listo. Resulta que cuando nosotros invocamos la función suma, miremos qué pasa. Yo abro el paréntesis y si ustedes se fijan, acá abajo nos dice número 1, coma, número 2, entre corchetes, coma, puntos suspensivos. ¿Esto qué significa? Significa que la función suma requiere de parámetros para poder funcionar y requiere de forma obligatoria al menos un parámetro. ¿Por qué de forma obligatoria? Porque resulta que Excel dentro de su nomenclatura tiene lo siguiente. El número 1 es el primer parámetro y aparece en negrilla porque en este momento es el que él está esperando, la función suma es el que está esperando. Luego la coma es el separador de listas. Recordemos el video número 2 que habla de la configuración regional. Se los coloco aquí en este momento como enlace por si tienen alguna duda con respecto a eso. Este separador coma, según la configuración regional, puede ser esta coma que estamos viendo o un punto y coma u otro carácter que hayamos colocado como separador de listas. ¿Sí? Si tenemos alguna duda, por favor remitirnos al video de la configuración regional. Entonces, cuando aparecen corchetes en los parámetros, que es la información que reciben las funciones, esos corchetes nos indican que de ahí en adelante los parámetros son opcionales. Es decir, pueden ir o pueden no ir. En este caso, yo le puedo indicar mi primer parámetro, el número 10. Si yo coloco la coma, que es mi separador de listas, ya el número 2 aparece en negrilla. Pero entonces devolvámonos, quitémosle la coma y miremos lo siguiente. El número 1 es el número que él en este momento está esperando. El número 2 es opcional. Y miren ustedes que después del número 2 aparece una coma y unos puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos, ¿qué significan? Significan que de ahí en adelante pueden ser muchos más parámetros. Y es indeterminado la cantidad de parámetros que nosotros podemos ubicar allí. Entonces, esto es fundamental entenderlo para poder comenzar a aplicar bien nuestras funciones en Excel. Entonces, si nosotros, miren que coloquemos la coma, ya nos ilumina el número 2 y aparece un número 3, otra coma y puntos suspensivos. Si yo coloco el número 2 y le doy coma, miremos que aparece el número 3, coma, número 4 y puntos suspensivos. Señalo nuestro número 3, coma, y ya aparece otro valor allí. Número 4, número 5 y puntos suspensivos. Entonces, esos separadores de listas indican que cada uno de los parámetros debe ir separado, en este caso por la coma, según mi configuración regional. Esos corchetes indican que los valores son opcionales, pueden ir o pueden no ir, ¿sí? Y los puntos suspensivos indican que a partir de ahí pueden ir muchos valores y es indeterminada la cantidad de valores. Si en este momento yo cierro mi función, ella al ejecutarla me devuelve el resultado de la suma, como lo habíamos explicado previamente. Pero miremos qué pasa
La función suma nos indica que como valor obligatorio debe haber por lo menos un parámetro. Mire que el número 1 no está entre corchetes. ¿Qué pasa entonces si yo no le envío ninguna información a mi función suma? Miren lo que pasa. Excel me genera un error. En este momento, ¿qué nos quiere decir Excel? Nos quiere decir, vea, yo a usted le estoy tratando de ejecutar la función suma, pero la función suma requiere información para yo poderle entregar un resultado. Sin ese parámetro, al menos un valor, yo no le puedo a usted dar información de lo que usted me está pidiendo. Entonces, por favor, indíqueme cuál es el valor que usted quiere sumar o cuáles son los valores. Eso es lo que nos está diciendo Excel ahí, porque nos faltó un parámetro. Entonces, mucha atención cuando estemos ejecutando o implementando cualquier función en Excel, los parámetros que ella recibe, cuáles son obligatorios y cuáles son opcionales, ¿sí? Entonces, aquí la función suma en este caso tiene, y muchas de las otras funciones, tenemos la opción de poder pasarle los valores individuales, así como lo hemos hecho, o pasarle los parámetros en rango. Cuando hablamos de parámetros por rango, son valores o rangos de celda, más bien, que van separados por dos puntos. Aquí podemos observar que nuestros valores van desde la celda B5 hasta la celda B7. Si tuviéramos 1000 valores, pues podríamos indicar todo el rango de valores desde una celda inicial, 2 puntos, hasta mi celda final. Y no necesariamente venir en la misma columna. Yo podría tener muchos valores alrededor, 25, 35, 42, por acá el 50, por acá el menos 5, por acá el 60. Puedo tener una cantidad de valores y en mi celda yo voy a indicarle que voy a ejecutar la función suma teniendo en cuenta todo este rango de valores. Y la función suma lógicamente me va a sumar todos los valores que hay dentro de ese rango, ¿sí? Entonces miremos el resultado. Entonces, tengamos en cuenta todo lo que acabamos de ver. Los valores que ingresan a las funciones se llaman parámetros. Cada uno de esos parámetros va separado por nuestro carácter de separación de listas. Depende de la configuración regional. Los parámetros pueden ir de forma individual o en rango o en rangos. Yo puedo tener incluso este rango y puedo tener por acá otro rango de valores. Puedo decir por acá, supongamos que por acá tenga valores negativos. Menos 20, menos 30, menos 10 y aquí menos 20. Y yo puedo sumar o incluir en mi función suma todos los valores que hacen parte de este segundo rango. Y la función suma va a operar o va a hacerme la operación teniendo en cuenta los dos rangos que he seleccionado. Entonces, es muy importante que podamos aplicar todos estos conceptos cuando estemos elaborando fórmulas con base en las funciones que nos brinda Excel. Miremos otro ejemplo. Hay una función en Excel, vuelvo y repito, todas estas funciones vamos a ir viéndolas de forma detallada. Aquí estamos explicando el concepto general y fundamental para poder comenzar a implementar nuestras funciones. Miremos la función, una función que es hoy. Le damos la palabra hoy precedida del igual, abrimos paréntesis y si nos fijamos, la función hoy abre y cierra los paréntesis inmediatamente. Quiere decir que esta función no necesita de parámetros, no necesita de información para poder funcionar. Miremos que si yo cierro los paréntesis, ella ¿qué me devuelve? Me devuelve la fecha actual en la cual yo estoy elaborando este video, 13 de noviembre del 2019. ¿Sí? Entonces, esta función no requiere ningún tipo de parámetro. Igual a la función ahora. Miremos que ahora yo abro paréntesis y Excel me dice que los puedo cerrar inmediatamente. No necesita de ningún tipo de parámetros para poder devolvernos un resultado. ¿Sí? Miremos otro ejemplo. Vamos a utilizar la función extraer o extrae.
Entonces la función extrae, miremos que Excel nos da una descripción de qué es lo que hace la función. Esta función dice que nos devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto a una posición y longitud iniciales. Esto lo vamos a explicar con más detalle. Pero lo que quiero mirar en este momento es que ustedes se fijen que acá la función extrae nos informa de que requiere de 3 parámetros. Miremos que ningún parámetro tiene corchetes, indicando de que todos son obligatorios. Si yo hago lo siguiente, quiero extraer de este texto o de esta celda, este es mi primer parámetro, miremos que está iluminado el texto, está como en negrillas. Luego, después de la coma, nos ilumina la posición inicial, indicando que es un parámetro obligatorio, está sin los corchetes. ¿Qué pasa si yo cierro la función en este momento? Miremos que Excel me dice, ha especificado muy pocos argumentos para esta función. Argumentos o parámetros es lo mismo. Es información que ingresa a la función y que es necesaria para que ella pueda ejecutar la labor para la cual está diseñada. Entonces miremos que él ahí me va diciendo que requiere de argumentos o de parámetros. Entonces yo voy a indicarle la posición inicial, digamos que sea la 1. Si yo en este momento le doy Enter, miremos que Excel me sigue informando, ha especificado muy pocos argumentos. ¿Por qué? Porque ella me está indicando, informando acá de que requiere de 3 parámetros. Yo aquí lo voy a colocar el número 5, cualquier cantidad de números, simplemente estoy explicando por qué es muy importante comprender lo de los parámetros y yo le doy Enter. En este momento ella me devuelve un valor. ¿Por qué? Porque ya le ingresé la información necesaria que ella requiere. Entonces es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Hay funciones dentro de Excel que requieren de parámetros o argumentos y hay otras funciones que no lo requieren para poder devolvernos el resultado. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues simplemente como lo acabamos de hacer, cuando estamos implementando la función sobre la celda, Excel mismo nos da la información que requiere la función para que ésta pueda hacer su labor. Cuando hablamos de funciones, voy a bajar un poquito, podemos implementarlas de 2 formas. Manualmente, es decir, yo comienzo con mi operador igual y comienzo manualmente a escribir el nombre de la función, sumar o suma. Antes de que se complete la palabra, yo puedo seleccionar mi función y sin escribirla toda puedo presionar la tecla tabulador o tab, que es la de las 2 flechitas, que generalmente se encuentra a la izquierda de los teclados, y ella me completa la función, abriéndome el paréntesis de forma automática. Y yo allí ya puedo ver los parámetros que ella requiere. En este caso, por ejemplo, son 2 parámetros obligatorios y uno opcional. Y la cantidad de parámetros totales que recibe la función son 3 o 2, como mínimo 3 como máximo. Miren que ahí no tiene puntos suspensivos. Entonces yo puedo implementar las funciones de forma manual, escribiendo. O puedo, y esta es la forma, valga la redundancia, valga la aclaración, es la forma que más me gusta a mí, porque de esta forma es como podemos familiarizarnos más y ser más autónomos en nuestro trabajo. Si aprendemos de esta forma, creo que podemos aprender un poco más, porque estamos utilizando más nuestra propia lógica que más la lógica de Excel. Sin embargo, cada uno es libre de utilizar la forma en que quiera. Entonces, esta es la forma manual. La otra forma es la siguiente. Yo me ubico en la celda. Yo puedo aquí tener mis valores 52, 20, 30. Y yo, estando ubicado en mi celda, yo puedo ir acá al menú de fórmulas. Acá, fórmulas. Y supongamos que yo quiera implementar la función suma. Vengo acá a esta función, a esta flechita, y le puedo decir suma. Y ella automáticamente me reconoce el rango que yo quiero implementar o que yo quiero sumar. Al darle Enter me devuelve el resultado. Entonces,
De esta forma, Excel casi que hace el trabajo por mí, pero muchas veces yo, si no tengo los conceptos claros, puede ser que no tenga la capacidad de poder ir generando mis fórmulas con base en mis necesidades. Exploremos un poco. Yo me vengo acá a la opción que dice texto y yo digo, por ejemplo, concatenar. Miremos que la función concatenar me abre dos cuadritos, indicándome que son parámetros. Yo puedo escribir un valor acá o simplemente seleccionar una celda y luego seleccionar otra en mi segundo parámetro. Y Excel automáticamente me va construyendo la fórmula. Entonces, es otra forma de hacerlo que vuelvo y repito, para mí no es la mejor forma, pero cada uno es libre. Y no es la mejor forma porque Excel nos hace el trabajo por nosotros. Entonces, de pronto no aprendemos nosotros mismos a construirlas. Pero cada uno es libre. Y acá Excel, si le damos a aceptar, pues nos hace la unión de los datos, que es la funcionalidad de concatenar. Bueno, amigos, espero que estos conceptos hayan quedado muy claros porque es fundamental que los tengamos en cuenta para las próximas clases, porque de acá es la base. Esta es la base para poder comenzar a construir nuestras funciones. En el próximo video ya vamos a comenzar a utilizar algunas funciones básicas que nos permiten hacer muchas cosas en Excel. Entonces, muchas gracias por la atención y los invito a suscribirse acá en este botón y a seguir viendo los videos de este curso de Excel. Muchas gracias y nos vemos pronto.